Si hay un invitado, se le convidará a mostrar el ombligo. Es una tradición en Ahora o Nunca. Alex Pareja, Rodrigo Fáez, Pilar Pérez, soy Mauricio Pedrosa. Programa abreviado el día de hoy, así es que directamente a las acciones. Se presentó el Atlético de Madrid. Bueno, lo más parecido posible al Atlético de Madrid. 6 canteranos mandó el Cholo Simeone para debutar en la temporada contra el Málaga. Vamos, si quieren, a revisar las acciones del encuentro. El homenaje a los 4 campeones del mundo que juegan en el Atlético de Madrid. Uno de ellos ha acabado de llegar, como es Alejandro Grimaldo, para dar brillo a este trofeo, a esta conmemoración, que también estaba Luis de la Fuente, el seleccionador. Vemos al primer disparo de Arnau Ortiz. No fue demasiado fluido el Atlético de Madrid, que tuvo alguna otra también, como esta de Rodrigo. Y de ahí nos vamos a ir hasta el minuto 69. Se presenta, no es Griezmann, usa el 7, es Kang In Lee, como si se tomara un clericot, la manda a guardar. 1-0, primer jugador de Corea del Sur en anotar para el Atlético de Madrid, Rodri. Espectacular el gol, ya no solo el cambio de sentido, sino cómo la embolsa con el pecho, cómo hace el primer amago, donde la pone increíble, llegar y besar el santo. Ya toca repavimentar, Cholo Simeone, ya va siendo hora. Lukman al minuto 74 se lo perdía, en el subsecuente córner viene otra oportunidad, Pilar. Hanch con la primera, no se perdía el segundo para el Atlético de Madrid. Cómo cambió el Atlético, ¿no? Con la entrada de hombres como Baena, como Kang In Lee, la verdad es que esta oportunidad, bueno, al final la termina desperdiciando porque bien detienen ahí en la liga. 10 después, Baena. Dijeron, Baena puede ayudar en la pelota parada, decían Mario y Richard, y Tukiti. Tremendo disparo, él mismo hace así con el gestito con el brazo de madre mía la que acabo de liar. El balón parado del Atlético de Madrid de esta temporada, con la llegada de Grimaldo por un lado y si Baena está fino por el otro, cuidado con esos dos perfiles. Es victoria para el Atlético de Madrid, 2-0. Málaga regresa a la primera división después de 8 años. El equipo con el que ascendieron a la primera división fue el mismo con el que arrancaron el día de hoy. Y hay veces que cuando te pasan cosas así, la diferencia entre primera y segunda división es muy notoria. Aunque no hizo un mal partido del Málaga, no hizo un mal primer tiempo. Después las diferencias se van notando un poco más. Ayudado por el perfil de jugadores que sacó el Atlético de Madrid, jugó Jorge Domínguez, lateral derecho de tan solo 16 años, el lateral izquierdo era Daniel Martínez, que fue aquel chico que debutó el año pasado ya jugando contra el Sevilla. Era un equipo muy joven y Coque. Y pasan los años, sigue jugando Coque y nos vamos a jubilar nosotros y va a seguir Coque en el centro del campo moviendo la fruta. Ahora, ya vendrá Mario Suárez con nosotros y vamos a tocar un poco más adelante en el programa. Sí. Bueno, es que si trabajó, no puede trabajar nada más en el partido. Hay que desquitar el salario de Mario Suárez. Vive de vacaciones este chico. Bueno, pero si hace el partido, tiene que desquitar un poco el salario, ¿no? El oneroso. Me alegro de que trabaje. Mario Suárez. Ya vamos a hablar de Julián Álvarez, porque obviamente hay una foto que se ha vuelto muy viral. Y aparentemente Julián Álvarez hoy ha enviado un mensaje al Atlético de Madrid. Eso en un instante. Pero por lo pronto hablamos y hemos hablado estas semanas de expectativas. ¿Qué podemos esperar de tal equipo? ¿Qué podemos esperar del otro equipo? Y con el Atlético de Madrid decía algo Mario y Richard en la transmisión que me parece muy interesante. La temporada pasada nos acostumbramos a que sin pelota el Atlético jugaba un 5-3-2. O a veces un 5-4-1. ¿No? Pero decía Mario, con los jugadores que han llegado y con la manera en la que pinta las piezas que puede incorporar el Cholo Simeone, no sabemos cómo va a jugar el Atlético de Madrid. Con lo que viste hoy, ¿tienes una pista por lo menos de lo que puede ser el Atlético de Madrid esta temporada? Yo creo que van a hacer algo muy parecido a lo que hacían el año pasado, en el sentido de cuando tienen la pelota es una especie, o al menos era muy claro en la primera parte, era un 4-3-3, con Coque, Pablo Barrios y Rodrigo Mendoza como centrocampistas. Entonces tenía a Arnau y a Carlos Martín en la banda y de delantero centro está jugando Lukman, que creo que al final va a acabar jugando, yo creo que es un 5-4-1, va a acabar jugando, lo decíamos, con Lukman o con Baena a la izquierda, interiorizando su posición para la izquierda del punta. Kang In Lee va a jugar de Griezmann, que ya lo he hecho hoy, ya lo has dicho tú, con el 7, el pelito tal, la zurda. Le da un pase también muy bueno a Lukman en esa oportunidad que hemos visto también. O sea, él puede aportar la magia y vamos a ver carrileros largos, vamos a ver a Giuliano Simeone por el costado derecho e insisto con eso, que estoy ya gastándolo, le estoy pegando una salada tremenda, pero a Alejandro Grimaldo le va a sentar como un guante al Atlético de Madrid en esa posición de carrilero, porque ya ha jugado ahí en el Leverkusen y porque tiene un muy buen pie para llegar en carrera y para meter centros. El tema es quién va a ser el delantero centro. Yo soy optimista con el Atlético de Madrid.
no sé por qué, pero me siento muy optimista con el Atlético esta temporada. El Real Madrid está en una reconstrucción con José Mourinho. Va a tener que trabajar para que las piezas nuevas engranen y funcionen, y ya sabemos que no es garantía. El Barcelona se seguirá debatiendo quién va a ser su centro delantero, quién va a ser su hombre gol. No lo sabemos el día de hoy, más allá de que con Rodri, por supuesto, que tiene que dar todavía un elemento de calidad superior. Pero este es un equipo que sabe a lo que juega. Y tú le pones en esa ecuación al Cuti Romero, un capo total en la defensa central. Tú Y balón decías, parado, lo además. más parecido que va a tener el Atlético de Madrid en defensa central como caudillo desde las épocas de Godín. De Godín, probablemente. exactamente. Sí. O Josema Jiménez sano, hace 10 años. Correcto. Va a perfeccionar ahora sí el carrilero por izquierda, que fue un tema pendiente la temporada anterior. Por la derecha, Juliano se eleva su nivel. Y lo demás funciona. O sea, realmente a 38 jornadas el Atlético de Madrid está para competir. No es una liga de 2, Rodri, es una liga de 3. No, sí estoy de acuerdo. La diferencia del Atlético de Madrid de esta temporada a la de otras es para mí la defensa, que es que estamos hablando de que, con todo respeto a los jugadores, porque no quiero hacer comparativas, pero es que no es lo mismo que te venga Ruggeri a que te venga Grimaldo, o que tú pidas 2 centrales y que te venga el Inglés en vez de Cuti Romero. Es que no es lo mismo, y por eso, nunca mejor dicho, Simeone lleva 3, 4 temporadas que se tiraba de los pelos, y eso es algo Se que nota Hay bastante. que volver a ir al tapicero. este año pues el tapicero estará muchísimo mejor, y ya veréis cómo va a respirar mucho más, porque creo que el Atlético de Madrid ha dado un pasito hacia adelante en ese aspecto, y creo que además no hay cromos repetidos como la temporada pasada, porque esta temporada te viene Kangin Lee. Recordemos que la campaña pasada, hace un año, estamos hablando del aterrizaje de Raspadori, que no duró ni 6 meses en el Atlético de Madrid, o de Thiago Almada, que era un cromo repetido de Baena. Con Baena, exactamente. Tus fuentes. Sí. ¿Qué te dicen hoy de Julián Álvarez? Ya insisto, vamos a ir a profundidad con lo que hizo hoy Julián, con la cara que puso hoy Julián, con lo que dijo Julián. Pero del lado del Atlético de Madrid, Sí. ¿qué te dicen tus fuentes? Y si, además, independientemente si se va o se queda, si están en el mercado buscando otro centro delantero en caso de que Sorloth, que sabemos que está lesionado y se va a perder el arranque de la liga, pero no termina siendo todavía un futbolista que se haya asentado como tal en el Atlético de Madrid. A ver, he llamado al Atleti esta mañana, he llamado al Atleti justo después del partido, bueno, justo antes de terminar el partido, miento. Lo que te dicen desde las oficinas es lo mismo que llevo comentando y repitiendo desde el mes de mayo. No vamos a vender a Julián Álvarez al FC Barcelona, por lo cual, incluso ya desde el FC Barcelona empiezan a dar por hecho lo que es una obviedad, lo que ya comentamos, lo que ya se contó y lo que ya es una realidad, es decir, que no va a firmar Julián Álvarez por el FC Barcelona. Hoy no ha estado en el estadio, ha estado, y me cuentan además que está tieso físicamente, que está todavía muy verde, y por eso Diego Pablo Simeone dijo, oye, que no fuerce, que no haya líos y que se quede tranquilamente descansando. Y a partir de ahí, lo de Sorloth, a mí lo que me dicen es que de momento no hay oferta en firme por Sorloth, por lo cual ellos en principio cuentan con él. ¿Liga de 2 o Liga de 3? A ver, yo creo que Liga de 3, porque realmente no siento que para esta temporada haya alguien más que se vaya a meter en la disputa, pero me sorprende que de hace 2 días en la que todo el mundo dijo, no, esta del Atlético yo ya me la sé, yo no vuelvo a caer, bastó un partido contra el Málaga, Mau, para que cambiaras de opinión y te emocionaras con este, y además tomando en cuenta que la primera mitad fue básicamente con canteranos. Entonces, yo honestamente creo que tiene el Atlético, que llegaron refuerzos que sí van a dar la talla, pero pues no le va a alcanzar para mucho. Liga de 3, pero ahí. Ok, pero cuando ¿Tú dices... cambiaste no de le- opinión, Mau, o no, con el Atlético? Yo cambio de opinión regularmente. Eso sí, hace tiempo que... Regularmente. O sea, tengo distinta información, tengo distinta opinión. Y me ha dado confianza, mucha confianza, el tipo de refuerzos que trajo el Atlético de Madrid. Es decir, Cuti Romero es uno de los mejores centrales del mundo. Ofensivamente, Simeone. el Cuti Romero Balón es parado. uno de los mejores centrales del mundo. Con Te lo tengo- Grimaldo cual, sirviendo tal cual. caramelitos también, o Kangin Lee. Por supuesto, Kangin Lee. Kangin Lee te puede jugar en distintas posiciones de ataque. Puede ser volante, por dentro. Me gusta más por dentro que por fuera, pero puede jugar por fuera. Segundo Juega punta. exactamente atrás del centro delantero. Te puede resolver muchos problemas. Es que decir, debute así, aquellas además, zonas de la cancha donde Rápido. el Atlético de Madrid había parchado antes, ahora tiene respuestas, ahora tiene soluciones. Y esta es una apreciación sin información solamente. Yo creo que el Cholo Simeone es un técnico con mucho orgullo. O sea, es alguien muy orgulloso. El orgullo puede ser bueno o malo, dependiendo cómo lo interpretes, dependiendo cómo dejes que te afecte. Y yo creo que debe haber algo en el Cholo Simeone que le tiene que hacer decir, nunca como la temporada pasada, hubo un ruido alrededor de que saliera el Cholo Simeone. Cuando entró el fondo de inversión, Apollo Capital,
entró otra persona al lado de Miguel Ángel Gilmarín a tomar decisiones y empezaron a filtrar la posibilidad de que el Cholo Simeone ya no fuera el Cholo se queda hasta que él quiere, sino necesitamos empezar a ver un poco más de resultados. Y yo creo que de ese lado el Atlético de Madrid puede encontrar soluciones para hacer la Liga de 3. Se ha quedado corto en las últimas 2 temporadas, se nos cae en finales de marzo, principios de abril. Tú ves en el Atlético de Madrid, como está construido, tenemos un partido y el partido este no es muestra de nada realmente, no. pero como están construidos Real Madrid, Barcelona, Atlético de Madrid, ¿debería de ser una Liga de 3? Debería, porque los fichajes encajan. Insisto, el Cuti Romero y Grimaldo me parecen sensacionales. Con Canning Lee fichas un sucedáneo de Griezmann que tiene, todavía es joven y puede crecer y que tiene muchísima experiencia ya. Y es eso, es parecidísimo, zurdito, diferentes posiciones, tiene magia también para repartir caramelos como vimos con Lookman. Pero hay que saber quién va a ser el delantero centro de este equipo y luego, sobre todo, que esto es el gran debe del Atlético de Madrid de las últimas temporadas, cómo se va a comportar en las grandes citas. Y ahí hay que mirar al banco, porque los jugadores no son los que le dicen al equipo, chicos, cuando tienes al Madrid contra las cuerdas en Champions el día del doble toque de Julián Álvarez, vamos a defensa de 5 y todos para atrás. Ese es el gran problema, esa es la gran incógnita que tengo. Yo quiero creer, pero el Elijo Atleti- creer, yo elijo creer. Yo no, yo quiero creer. Hay Sobre que eso que creer. acabas de decir, veamos esta infografía de Julián Álvarez. ¿Cómo ha cambiado la cara de Julián Álvarez a lo largo de sus 3 presentaciones? La primera, una alegría desbordada, una segunda, y esta es la foto actual de Julián Álvarez. O sea, no es un mugshot de milagro, porque sabemos que no cometió ningún delito, pero si lo detuvieron por haber manejado exceso de velocidad, esa es la foto que alguien hace. Y por eso estamos primero que nada muy agradecidos con Mario Suárez. ¿Ese quién es? ¿Soy yo? ¿Soy yo? ¿Ya estamos bien? Ok, perfecto. Mario Suárez ya está con nosotros, acabando de hacer un fantástico trabajo analizando el partido del Atlético de Madrid-Málaga. Mario, primero que nada es ombligo de semana en Ahora o Nunca. No sé si ya alguna vez te tocó enseñar el ombligo en Ahora o Nunca. No, y no creo que hoy sea el día. ¿No va a ser tampoco. hoy el día? ¿No va a ser? Bueno, está bien, es muy respetable. Se le hace la invitación al comentarista de turno. Si no quiere, se respeta, nadie está obligado. Será un problema claramente con recursos humanos. Julián Álvarez, tú conoces bien el Atlético de Madrid, conoces las entrañas del Atlético de Madrid y no te hagas güey, tienes hasta fuentes en el Atlético de Madrid. ¿Cómo está el tema hoy de Julián Álvarez, su permanencia a disgusto? ¿Cómo percibes, cómo le tomas la temperatura al tema de Julián, Mario? Bienvenido. Gracias, Mao. Echándoos de menos. Estoy aquí, pero bien. La verdad que no tengo mucha información al respecto, pero a mí me cuesta creer que Julián se vaya a quedar en el Atlético de Madrid. No digo que vaya a ir al Fútbol Club Barcelona, pero cuando un jugador públicamente dice que se quiere ir, al final un jugador cuando no tiene la cabeza donde la tiene que tener o no es feliz donde está, no te puede dar su mejor rendimiento. Y creo que eso el club lo sabe, el Cholo lo sabe, y no sé si se irá al destino que él quiera. A mí me cuesta creer que el Barcelona se vaya a ir, no sé las arcas del Barcelona cómo están tampoco después del fichaje de Rodri, pero quizás sale un Arsenal o un equipo así que finalmente convenzca a todas las partes y que pueda ser interesante para el Atlético, porque el Atlético, si dejas ahí a Julián, tiene que fichar y está jugando sus cartas. Ese es lo que decíamos y era lo que preguntaba Alex. Hoy sale la información desde Madrid, o por lo menos no es una información, es un trascendido que Julián Álvarez le habría dicho al Cholo Simeone, y posiblemente en la reunión que vaya o ya tuvo con Miguel Ángel Gilmarín, que por lo pronto mañana no se va a presentar a entrenar, o que no va a entrenar con el grupo, que va a entrenar por separado. Ya es una señal distinta de lo que habíamos escuchado en días anteriores, que había ofrecido una disculpa al grupo, que él entendía que las formas no eran las correctas, pero en este punto yo estoy de acuerdo contigo que si ya tomó Julián la decisión de, pues por lo pronto, seguir en un tono contencioso con el Atlético de Madrid. Tú estuviste dentro de ese vestidor, tú has estado en grupos y seguro te tocó algún compañero que se quiso ir de algún equipo y no se la pusieron fácil. ¿Cómo podría permitir el grupo otra vez recibir a Julián Álvarez
en una situación como esta, cuando tan públicamente dice que se quiere ir del club? No es fácil y depende de Julián. Lo comentábamos, si se quiere ir, tanto si se quiere ir como si finalmente se queda, va a tener que pedir perdón públicamente o lanzar un comunicado a la afición, porque si no la afición en los estadios en casa al principio sobre todo se lo va a poner difícil y entiendo que internamente también si finalmente se queda el reunir a todo el equipo, incluso al staff y decir que bueno, pues que se equivocó o que quería salir, pero que si finalmente se queda va a defender, va a ser profesional, va a dar lo mejor de sí, porque al final el jugador tiene que ser inteligente y pensar que si se queda en el club, en el Atlético de Madrid, cuanto mejor lo haga él, mejor le va a ir al equipo y mejor le vaya al equipo, mejor le va a ir a él de cara a un posible futuro traspaso, que si no es este año será el año que viene, pero yo creo que Julián, si se queda, va a tener que dar muchos pasos atrás y poner mucho de su parte para dar la vuelta a la situación. Sí, no es nada más dar muchos pasos atrás. Si se termina quedando Julián, está obligado a hacer una campaña fantástica, está obligado a hacer la mejor temporada de su carrera. Porque si un club como el Atlético de Madrid, un club como el Barcelona, han pasado y han puesto el prestigio, las relaciones institucionales de por medio por un jugador, pues el jugador tiene que responder después en la cancha, y en el caso de Julián es con goles nada más. Hemos escuchado del Cholo Simeone, y creo que el Cholo, tú lo conoces bien, ha dicho lo que él tiene que decir. Mira, la decisión de mis jefes es una, yo la voy a acatar y yo voy a hacer lo posible porque Julián se sienta lo mejor profesional y personalmente. Vamos a ver, quedan todavía 11 días de mercado más o menos para saber qué pasa con Julián. Regresando al Atlético de Madrid, Mario, hoy mucho canterano de entrada, todavía están poco a poco reintegrándose tanto los que fueron al Mundial como los que acaban de llegar al equipo, como el caso de Cuti Romero. Yo les decía hace un momento a los compañeros que yo soy optimista con el Atlético de Madrid. Quiero ser optimista con el Atlético de Madrid. Y creo que debe hacernos entender que puede pelear y que va a pelear por la Liga esta temporada, Mario. Dime, por favor, que estoy en lo correcto. Sí, yo haría un análisis más global. Yo creo que la Liga ha mejorado, porque creo que tanto el Madrid como el Barça, como el Atleti han traído jugadores que mejoran sus equipos, que mejoran la Liga y que vamos a ver una Liga mejor que las anteriores, porque hay mejores jugadores. Y los tres equipos de los que estamos hablando tienen mejores equipos. Yo creo que los fichajes de Atlético de Madrid, tanto el Cuti que te escuchaba, es uno de los mejores defensas. Grimaldo creo que te puede dar muchísimo si el Cholo le libera en ataque y a balón parado. Y Kangin te da unas soluciones en ataque, que es un jugador diferente a lo que tenías. Luego está Hjulman, que va a aportar lo suyo en el centro del campo. Pero yo creo que el Atlético de Madrid a día de hoy en este mercado, que anteriormente se lo habíamos reprochado, que aunque tengas dinero hay que gastarlo bien, creo que este año a priori sí que lo está gastando bien. Y luego, como decía Alex, va a depender también mucho del Cholo, cómo les utilice, cuándo les utilice y si les posiciona en la posición que mejor o que más les beneficia a cada jugador. A ver, la última, Mario, contigo. Si tú ves hoy cómo está conformado el Atlético de Madrid, y en eso tenemos que incluir a Julián Álvarez, porque al día de hoy es jugador del Atlético de Madrid. Sí. Alexander Sorloth, decíamos, se va a perder esta primera parte de la temporada, pero cuando ha entrado de cambio ha sido efectivo, no necesariamente consolidado, pero efectivo en ciertos momentos. ¿Qué le duele al Atlético de Madrid? Si tú tuvieras que apuntar a una zona de la cancha donde dices, este puede ser un problema por cómo está diseñado el plantel, por cómo juega el Cholo, ¿qué parte de la cancha, qué parte del plantel no te termina por convencer? No, a mí me gustan los fichajes, como te digo, y es más, te digo yo, que no creo que pase, pero yo jugaría un 4-2-3-1 con esas tres medias puntas, Kangin, Lee, Baena, Lukman y delante Julián, pero claro, yo creo que falta un 9, otro 9. Se te ha ido Griezmann y por mucho que tengas a Baena, Kangin, que son jugadores diferentes, Antoine, quizá con menos gol, pero que te aportan diferentes cosas. Un 9 para cuando no esté Julián o para cuando Sorloth no esté, un 9 diferente. Yo creo que, pero sí, yo creo que en general el equipo tiene... está fichando, lo decía en el partido, fondo de armario también, Mau. No, yo creo que el Atlético, para poder competir o pelear la Liga hasta el final, no puede jugar con 11, 12, 13 jugadores. Necesita tener 14, 15, 16 jugadores que puedan ser titulares. Sí.
Si no nos va bien, porque te digo, este año estoy con el Atlético de Madrid, si no nos va bien al Atlético de Madrid, Mario, ahora sí es la última del Cholo, ¿no? Es difícil. Yo esto sí que no sé si es información o no, pero yo creo que hasta que esté Miguel Ángel Gil va a estar el Cholo. Wow. Y yo creo que el Cholo se ha ganado el quedarse hasta donde quiera. Pero también es cierto que creo que son 5 temporadas sin ganar un título. Si esta sexta, como tú decías antes, se descuelga de la pelea por la Liga en marzo y no se gana ni Copa, Champions, que la final es en el Metropolitano, va a suponer una presión extra a la gente después de hacer semifinales. Bueno, creo que el Cholo es lo suficientemente maduro para saber cuándo se va a ir de la que es su casa y vamos a ver. Pero yo prefiero ser positivo y ojalá el Atleti pueda ganar algo, Mau. Yo también. Prefiero, elijo creer con el Atlético de Madrid. Vamos a disfrutar la temporada, Mario. Ojalá que tengas tiempo de venir más ahora o nunca durante este año. Ojalá, si me convocas, Ojalá. sabes que yo estoy encantado de estar ahí. Sí. Es un hombre muy ocupado, Mario Suárez. Gracias a Mario Suárez. Lo dejamos descansar porque ya es muy tarde en España.